Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Bienvenido a un nuevo momento de intimidad con Dios, a un nuevo tiempo de revelación de la palabra. Bienvenidos a un espacio especial donde el Espíritu del Señor ministrará su vida, donde usted podrá poner todas sus cargas delante del Señor, elevar todas sus oraciones, recibir un rema que levantará la fe del corazón y una palabra directiva para su vida. Bienvenidos a este tiempo especial con el Espíritu Santo. Nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 de este libro, el versículo 7. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. 20 normalmente está después de 19. Versículo 7. Amén. Aleluya. Los que están de pie sigan de pie y los sentados se acuestan, por favor. Amén. Puede traer su almohadita y todo. Hechos 27, leemos en el nombre de Jesús. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No se preocupe, el mío será hasta el mediodía. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Rendido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Aleluya. Alguien diga: habla, Señor, que tu Hijo oye. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, vamos a decir algunas cosas. Pablo está de regreso de su tercer viaje misionero, en el que ha decidido, en lugar de regresar a Antioquía, viajar a Jerusalén para llevar una ofrenda de todas las iglesias que él había fundado en Asia y en Europa, para ayudar a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por una crisis por causa de una enorme sequía y una situación financiera y económica del propio imperio romano que había afectado a todo el imperio, y los hermanos tenían gran necesidad. Así que Pablo decide llevar una ofrenda, pero como se viajaba por barco y por tierra, aprovechó ese viaje sabiendo que era la última vez que iba a ver a algunos de esos cristianos, para reunirse con ellos y con el liderazgo de la iglesia en ciertos lugares. Es así como Pablo toma una embarcación de Filipos hasta una ciudad llamada Troas, mientras que parte de su equipo se adelanta por tierra por otra ruta y se encuentran en Troas. En Troas, Pablo permanece 7 días
esperando la llegada del primer día de la semana. Y ese primer día de la semana, los discípulos entonces se reúnen para partir el pan. Partir el pan en el Nuevo Testamento es un sinónimo de la celebración de la cena del Señor. Hechos 2:42 dice que los discípulos perseveraban la comunión unos con otros, la enseñanza de los apóstoles, el partimiento del pan y las oraciones. Partir el pan es la cena del Señor. Pues bien, lo que ocurre en Troas es muy revelador tanto de la historia de la iglesia como de la forma como vivían y celebraban los primeros cristianos, lo que algunos han llamado la iglesia primitiva, su vida de congregación. Vamos a ver qué lecciones podemos aprender, porque aquel día, aquel primer día de la semana, aquella santa cena, no fue una santa cena más. Aquella cena del Señor no fue una cena del Señor más. Algo tan extraordinario ocurrió, que habiendo el apóstol Pablo celebrado centenares, miles de cenas del Señor, esta se registra para darnos algunas lecciones muy importantes. Yo no puedo señalarlas todas, pero tomaré lo que considero más pertinente a nuestra realidad y a lo que el Espíritu del Señor ha puesto en mi corazón como el rema de este día. Y vamos a presentar las principales lecciones. Así que anote. Lección número 1. Los discípulos se congregan. Si lo dijéramos en una aplicación y apropiación, como enseñamos la semana pasada, diríamos: los discípulos nos congregamos. Dígalo en voz alta: los discípulos nos congregamos. Lea el versículo 7. El primer día de la semana. ¿Qué sucedió ese primer día? Amén. ¿Lo tienen en la pantalla? Ahí está. Vamos a ver si lo lee conmigo en voz alta, por favor. Eso me ayuda y le ayuda a usted. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. Reunidos los discípulos. Diga conmigo: reunidos los discípulos. Lo que sucede es que habían subido la gasolina y los discípulos se reunieron para exigirle al gobierno que bajara la gasolina. No. El Nuevo Testamento es claro y consistente en afirmar que la iglesia se congregaba al menos el primer día de la semana. La iglesia no puede existir sin congregarse. Y el verdadero discípulo se congregará. No hay tal cosa como discípulo a control remoto. Podrá haber creyente, podrá haber cristiano, podrá haber amigo, podrá haber feligrés, pero un discípulo en el concepto bíblico se caracteriza porque ama la casa de Dios. Ahora, en la celebración anterior hice referencia a este detalle. Los judíos, y todos los apóstoles eran judíos, incluyendo a Pablo, se congregan en el Shabbat.
El Shabbat se inicia el viernes, más o menos a las 6 de la tarde, a la aparición de la primera estrella en el firmamento, y se extiende hasta el sábado, hasta esa misma hora. Para nosotros, en nuestro sistema de conteo, el Shabbat sería el sábado, el séptimo día. Ellos siguen la práctica, les pedí el fondo por favor, la práctica establecida cuando el Señor creó el mundo y descansó el séptimo día. Y luego, en el libro del Éxodo, el Señor da esta celebración como una señal para el pueblo de Israel. Pero al venir los gentiles, los no judíos, no sienten ninguna identificación con el Shabbat y deciden tomar un día que para ellos representaba la victoria total, representaba para ellos la liberación de sus pecados, representaba que aquel a quien ellos seguían había vencido y les había dado victoria. Y ese primer día le llamaron el Domini, que algunos han traducido el día del Señor, que para nosotros se tradujo domingo, pero que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, representa el primer día de la semana. Y Pablo, que había fundado aquellas iglesias, no retrotrae a esos gentiles a congregarse el sábado, sino que les da la libertad y acepta que se congreguen el Domini, el primer día de la semana, y él practica con ellos esta celebración, porque para el apóstol lo importante era que la iglesia se congregara. Y esto es lo importante. La Biblia dice: nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva. No. Lo importante para nosotros es que cada discípulo sienta, aunque no sea así, sienta que se va al infierno si no se congrega. Y la iglesia hoy, por no haber hecho énfasis en esto, está experimentando la situación de la cantidad de cristianos que no han regresado a la congregación después de la pandemia. Ya en la mayoría de los países no hay distanciamiento, la mayoría no los tiene. La mayoría de los países ya no usa mascarilla. Ya nadie le tiene miedo al COVID. Ya las multitudes en los estadios, en las celebraciones, en las fiestas, en las playas, ahí están. El único lugar donde la gente sigue teniendo miedo es en la casa de Dios. Usted va a los restaurantes y las mesas están pegadas una de la otra. Usted viaja en los transportes y ahí van como sardinas en lata. Y la Biblia dice, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya han hecho la costumbre de seguir por Zoom y por el Instagram y por el Facebook Live. Ese no es el ideal de Dios. El Señor entiende cuando hay condiciones especiales. Pero si tú puedes ir al supermercado, puedes viajar, puedes meterte en un restaurante, puedes visitar al otro, ¿por qué no puedes venir a la casa de Dios?
dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos al amor, a las buenas obras, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algunas cosas por lo cual es necesario congregarse. Un creyente podrá ausentarse, pero un discípulo siempre estará en la casa de Dios. Nos congregamos para adorar a Dios. El domingo pasado tuve aquí a una pareja de Minnesota. Son pastores en Minnesota. El pastor Sergio Amezco ha venido siempre. Viene a todos los iglesias y a todos los eventos que hacemos. Pero su esposa, la pastora Mariel, solo nos ha seguido a través del internet, de las redes sociales. Y él le dijo a ella, vamos a Panamá. Y él dijo, bueno, yo voy a Panamá y quiero pasarme en Osana, metida allí para ver cómo es eso. Así que ella vino. El viernes vino a la casa de Dios. Salió un ratito y regresó para la vigilia para ver cómo era eso, y se quedó aquí un rato en la vigilia, más allá de la medianoche. El domingo vino la pastora y se quedó aquí. Y cuando todo terminó, nos reunimos con el pastor Luis Rivera y la pastora Zaira. Son colegas. Y le dice el pastor Luis a la pastora Mariel, ¿cómo te pareció Osana? Dice, Facebook Live, Instagram, YouTube, eso no es nada. Verlo por acá es una cosa, estar allí es otra cosa. Es cierto que podemos recibir palabra y todo lo demás, pero la adoración en conjunto, la adoración como pueblo, solo se puede dar cuando el pueblo se congrega para adorar a Dios. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La iglesia se congrega, el discípulo se congrega para ser instruido en la palabra. Número 3, el discípulo se congrega porque es parte de nuestra formación delante de Dios. Nos congregamos para adorar, nos congregamos para ser instruidos en la palabra, nos congregamos para servir a Dios. Dígame un amén, por favor. La lección de esta semana dice que Ana no se apartaba del templo, sirviendo a Dios día y noche, con ayunos y oraciones. La manera de servir a Dios te la indicará la iglesia en la cual tú te congregues. Número 4, nos congregamos para ser ministrados en nuestras necesidades. Dios sabe que tenemos necesidades, y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes habrá venido a la casa del Señor en algún momento de su vida con una gran necesidad. Y en la casa del Señor, la palabra predicada, la palabra enseñada, la oración de fe, la administración, el mover del Espíritu Santo, algo hizo Dios en la casa del Señor, que usted fue ministrado y su necesidad fue resuelta, ya sea espiritual, emocional, mental, aún de salud, hasta económica. Y nos congregamos porque un discípulo es un agente de multiplicación del reino de Dios. Un discípulo no es un calientabancas. Un discípulo es un discipulador. Y el discipulado comienza arrancando a alguien de las garras del diablo,
trasladándolo del mundo al reino de Dios, trasladándolo de las tinieblas a la luz admirable y trayendo a esa vida nueva a la casa de Dios, donde a su vez será instruido y preparado para que se convierta también en un discípulo y más adelante en un discipulador. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el modelo de Dios. Así que la primera lección es: los discípulos se congregan. Número 2, los discípulos honran a Jesús celebrando la cena del Señor. Usted vino hoy a honrar al Señor Jesucristo. Y al celebrar esta cena, honramos a aquel que dijo: haced esto en memoria de mí. Los discípulos valoran este mandato. Para nosotros la cena del Señor no es una ceremonia superflua. Para nosotros la cena del Señor no es un rito más de la religión. Para nosotros la cena del Señor es un sagrado mandato que respetamos y obedecemos con la reverencia que la palabra del Señor establece y que nosotros deseamos honrar. Pablo, que estaba en aquella santa cena, porque el versículo 7, una vez más, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿qué sigue? Para partir el pan. Qué bueno que tienen Biblia y pueden responder. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Dónde está eso, pastor, que usted nos dice? El primer versículo que leímos, Hechos 27, el primer día de la semana. O sea que, ¿está conmigo? Ese primer día se congregaron, sí, se congregaron, pero se congregaron con un propósito definido. ¿Cuál? Celebrar la cena del Señor. Entonces un verdadero discípulo no toma la cena del Señor con agua y pan bon allá en la casa, en chancleta y acostado en una hamaca. Un discípulo honra al Señor, celebrando la cena del Señor como el Señor la instituyó y la mandó. Después de hoy, los pastores saldremos, llevaremos la cena del Señor a algún enfermo, vamos al hospital, nos dan permiso. Esos son casos especiales y Dios lo sabe. Pero usted que está bien, y tengo toda la intención de hacerle sentir mal, si está allá en la casa pereceando y dice que es discípulo del Señor y no se congrega para honrar al Señor y celebrar lo que Él dijo: haced esto en memoria de mí. Pablo, que estaba en la cena. ¿Qué cena, pastor? La cena de Troas, la Santa Cena. Es el mismo que escribió esto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y Pablo dice que él no recibió esto de hombre. Pablo no estuvo en la última cena del Señor.
Pablo comunica y la iglesia acepta: yo recibí del Señor. El que me dijo esto fue el mismo Jesucristo, resucitado y levantado al cielo. Los discípulos entonces ven esto como un mandato divino, porque es una revelación celestial. Pablo lo recibió cuando él dice: conozco a un hombre que fue al tercer cielo, y usted sabe que ese hombre era él, donde recibió cosas que ni siquiera puedo expresar. Una de ellas fue la cena del Señor. Entonces los discípulos deben reunirse en algún momento con el propósito definido de celebrar la cena del Señor. Y Pablo esperó 7 días hasta que la iglesia pudiera volver a congregarse y el mayor número de discípulos estuviera presente para celebrar la cena del Señor. De manera pues que número 1, los discípulos se congregan, y número 2, los discípulos honran a Jesús celebrando la cena del Señor. Ahora, la cena del Señor es una celebración prioritaria. Les he dicho que Pablo está de paso. Pablo va para Jerusalén. Es más, el versículo 2 dice que Pablo tiene que partir al día siguiente. Y Pablo espera 7 días para celebrar la cena del Señor. Y no se va, no continúa su viaje hasta que celebra la cena del Señor. Eso indica lo importante que era para él y lo importante que era para la iglesia y lo importante que debe ser para nosotros celebrar la cena del Señor. Y Pablo, óigame esto, no celebró esa santa cena a la carrera. Me voy mañana, así que vengan rápido, cómanse ese pan, métanse ese jugo y nos vamos. No, eso duró toda la noche. A la medianoche todavía no habían celebrado la cena porque Pablo predicaba. Y Pablo tenía que viajar el día siguiente en un cómodo jet en primera clase. Prioridad. La Santa Cena es una celebración de la palabra de Dios. Dígame un amén, por favor. Anímeme un poquito. Diga: pastor, no se desanime. Su ánimo no depende de nosotros. Amén, lo acepto. Dice que Pablo les enseñaba. ¿Y les enseñaba cómo? Largamente. Porque hoy los mensajes son de 20, 25 minutos máximo. Hemos roto el modelo bíblico. Les enseñaba largamente. Y después que Eutico se cae y Pablo lo resucita, dice que volvió a predicar hasta el amanecer. Alabado sea Dios. ¿Hacemos eso hoy? Y se van hasta los que controlan el sonido. La celebración, honramos al Señor porque es una celebración llena de la palabra del Señor. Y la cena del Señor, es una celebración que ministra. Dijimos antes que nos congregamos para adorar a Dios, pero también para ser ministrados en nuestras necesidades. Le garantizo que si abrimos el corazón
ni usted ni yo saldremos de esta Santa Cena igual a como entramos a este santuario. Y usted que me está oyendo la palabra, yo creo que la palabra en el lugar donde usted está ya está haciendo un afecto especial. Lección número 3. Lección número 3. La cena del... Oye esto. Vamos a ver si hay una respuesta a esta palabra. La cena del Señor convoca a la juventud. La cena del Señor convoca a la juventud. Hoy la juventud no la convoca. Lo único que convoca a la juventud en la iglesia es un concierto de reggaetón. Porque si es algo de adoración, no. Pero tráele un reggaetón, tráele una cosa de esa, tráele unos pantalones rotos, tráele unos aretes, tráele una moñería en la cabeza, tráele. Porque no les hemos enseñado a nuestros jóvenes a valorar la cena del Señor. Y es nuestra responsabilidad que desde niños los niños aprendan qué es la cena del Señor, lo que representa, lo que simboliza y el mandato del Señor. Dice que en la cena del Señor había un joven. Eso no está allí por casualidad. Se escribió para nuestra enseñanza, dice la Biblia. Y había allí un joven, y da hasta el nombre del joven. Se llamaba Eutico. Ahora usted me va a decir que se cayó y todo lo demás. Para mí lo importante es que en la cena había un joven. Y es preferible que un joven esté congregado, aunque esté dormido, que esté despierto sirviéndole al diablo allá en el mundo. Ahora hay razones por las cuales el joven se durmió. Dice que estaba en la ventana y que había muchas lámparas, y ustedes saben que las lámparas eran de aceite y botaban mucho humo, y el humo en una reunión como esta tenía un punto de escape. ¿Cuál era el punto de escape, pastor, del humo? La ventana. Y él estaba absorbiendo todo ese humo y se durmió. Misericordia, Padre, cuídalo. Y dice la Biblia que le dio sueño. Y rendido del sueño, el sueño lo rindió. No te dejes rendir. Que nada te rinda. Que suba lo que suba, tú no te rindes. Que suceda lo que suceda, tú no te rindes. Que te ataque el diablo y los 1000 demonios, tú no te rindes. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí no se rinde nadie. Porque, ¿qué sucede cuando te rindes? Estaban en el tercer piso. Era el aposento alto. Era un edificio donde había la habitación de varias familias. Seguramente el edificio era propiedad de una persona adinerada y reservó toda la azotea, la parte de arriba, para él, para celebraciones, lo que fuera. Y allí se reunía la iglesia. Y Eutico se sentó en la ventana. Yo voy a dejar esto para la próxima celebración.
Pero voy a decir esto nada más. Eutico es uno de los jóvenes de los que habla el libro de los Hechos. Y me demuestra lo importante que eran los jóvenes para la iglesia de aquellos días y lo importante que son los jóvenes para la iglesia de hoy. Lo importante que son los jóvenes para las naciones. Todo político que aspire a alcanzar una posición de elección tiene que contar con el respaldo de los jóvenes, si no, no llega a su posición. Y estos aparatos hoy son dominados por los jóvenes. Los jóvenes están dominando la cultura. Y por eso nuestra cultura es tan superficial. Dominan el deporte, dominan el entretenimiento y dominan la influencia. A tal grado, dígame usted, ¿quiénes son los influencers de este mundo? Dominan la moda. Y usted encontrará personas viejas que quieren seguir la moda de los jóvenes. Pues bien, ¿qué nos dice el libro de los Hechos de los jóvenes? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Quiero decirle a los jóvenes, tienes promesa de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y los jóvenes verán visiones. Quiero que sepa que esta iglesia es producto de una visión. Cuando yo tenía 18 años. Y si Dios le dio visión a este pecador, también es poderoso para darle visión a cada joven. Únicamente necesito un joven que se apropie de esta palabra y aplique esta palabra y diga: yo también tengo un Dios de promesa que me da visión para mi futuro. En el capítulo 5 de los Hechos tenemos la muerte de Ananías y Zafira. Mintieron al Señor, mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Pedro, quisieron engañar la iglesia. Pero a Dios no se le puede engañar. Y murió Zafira. Y después vino Ananías y murió Ananías. Dice la Biblia. Murió Ananías, murió Zafira. Murieron los dos. Para mí lo importante es esto. Que Pedro dijo: he aquí los pies de los jóvenes que han sacado a tu marido y a ti te sacarán también. Y murió. Y los jóvenes limpiaron la iglesia. Les tocó el trabajo más feo, el menos deseado, pero lo hicieron. La Santa Cena es una convocatoria para decirle a los jóvenes:
Hay servicio en la casa del Señor para ti. Hay manera para que le sirvas al Señor. Cuando Esteban era apedreado, dice que los jóvenes pusieron sus ropas, o los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Y mientras Esteban moría, exclamaba: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Señor Jesús, recibe mi espíritu. El libro de los Hechos nos demuestra que los jóvenes oran. Y Esteban era joven y estaba orando por otro joven llamado Saulo, que dirigía su apedreamiento. Pero en la iglesia hay jóvenes entregados a Dios. Y estos jóvenes que oran verán sus oraciones contestadas. Y aunque Esteban murió, unos días después, ese mismo joven llamado Saulo va para Damasco a perseguir a los cristianos y se le aparece el Señor Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de allí viene la historia del que hoy es conocido como el gran apóstol Pablo. Los jóvenes verán que Dios responde sus oraciones. Alabado sea Dios. Pedro estaba preso en la cárcel. Lo iban a entregar a muerte al día siguiente. La iglesia en Jerusalén hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban en vigilia por Pedro. Mientras la iglesia ora, a la medianoche un ángel del Señor llega a la cárcel de Pedro. Le quita las cadenas, lo despierta, lo levanta, lo saca de la cárcel, lo lleva por el pasillo, lo saca de la celda y luego de la cárcel. Y Pedro no sabía si era una visión o era realidad hasta que está fuera de la cárcel. Y dice: es verdad. Se choca, se muerde los dedos para saber si es verdad, se da palmadita y dice: estoy vivo, es verdad. Y camina hacia la casa donde están orando por él. ¿Está conmigo, iglesia? Llama a la puerta y no sale ni el pastor, ni la pastora, ni los diáconos. Sale una muchacha, bendito sea Dios. Y cuando ella lo ve, dice: es Pedro. Pero de la emoción no le abre la puerta, sino que corre adentro a decir: Pedro está libre. ¿Y qué le dicen? Estás loca. Porque jóvenes, cuando tú te decides a colocarte en las manos de Dios, te dirán que estás loco. Pero tú no estás loco. Lo que tú estás es frente a un milagro. Porque los jóvenes verán milagros. Sello esa palabra por mis jóvenes padres. Jóvenes que verán milagros. Aunque te digan que estás loco, cree en el Dios de milagros. En el capítulo 16 vamos a encontrar que en su segundo viaje misionero, Pablo encuentra en Listra a un joven llamado Timoteo y todos dan buen testimonio de él. Y Pablo le dice: ven, que te voy a entrenar y te voy a preparar para el ministerio. Ese joven es Timoteo, encargado de las iglesias que Pablo llega a fundar y receptor de 2 epístolas de Pablo. Porque también la Santa Cena convocará a aquellos jóvenes que se preparan para el ministerio del Señor. Y es mi oración que en esta época decisiva de la historia el Señor levante jóvenes
con ministerio. En la música, en el canto, en la enseñanza de la palabra, en la predicación de la palabra, en la obra misionera. Alguien diga amén al pastor. Alguien crea que el pastor no está creyendo solo. Alguien apoye lo que estoy diciendo. Dios levantará jóvenes poderosos para el ministerio en la época difícil que viene. Jóvenes liberados. Llegó Pablo a Filipos. La mujer Lidia le recibe. Se convierte ella y su casa. Pablo y Silas van a la oración. Y detrás de ellos todos los días se coloca una muchacha. Las muchachas no tienen el pelo blanco, ni están arrugadas, ni les tiembla la piel. Son muchachas. Pastor, no nos ofenda. Es porque para ilustrar que la Biblia dice que eran muchachas. Era una muchacha. Entonces era una joven. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por algunos días, hasta que, desagradando a Pablo, Pablo se volvió y reprendió al demonio y dijo: espíritu inmundo, sal de ella y no entre más en ella. El martes de esta semana voy a visitar a una familia. Cuando salgo me dice el pastor Nuno: ¿quiere que le conduzca? Venga. Como tú sabes, las direcciones en Panamá son tan complicadas. El hijo de la familia me dice: pastor, lo espero frente a casa de oración. Bueno, yo llego, me estaciono, no encuentro al hermano, así que voy a esperar. Y vienen dos muchachos, dos jóvenes, y me tocan el vidrio, me reconocieron. Dice: venimos aquí a la iglesia para que nos ayuden, pero está cerrada, no hay nadie, y usted es pastor, ayúdenos. Entonces le digo: ¿cuál es el problema? Y me dice: esto, lo otro, tal. Digo: vamos a orar. Y cuando desde mi auto extiendo la mano, bueno, el pastor no estaba ahí, se desencuajó. El pobre muchacho estaba endemoniado. Tenía 3 noches que no dormía, temblaba. Habló normalmente hasta que mencioné la sangre de Cristo. Y hermano, allí se manifestó el demonio. Y el otro que le acompañaba oraba con un ojo abierto y uno cerrado. Y yo ni me bajé del automóvil. En 2 minutos el muchacho estaba libre. Estaba diciendo: me entrego a Jesucristo, amo a Jesucristo. Alguien alabe a Dios en esta casa. Soy libre, soy libre, soy libre. Y yo le dije al pastor Nuno: dale seguimiento, anota su nombre, anota su dirección, toma sus datos. ¿Cuántos miles, millones de jóvenes estarán como ese? Pero los jóvenes que se congregan y reciben poder del Espíritu Santo, reciben poder para echar fuera demonios. Y por último, Eutico, que siga dormido, que se va a despertar después. Jóvenes que bendicen. Dígame un amén, por favor. La Santa Cena convoca a jóvenes que bendicen. Pablo está preso en Jerusalén. No tengo tiempo para los detalles. Capítulo 23. Pablo está preso. Los judíos han decidido pedirle al gobernador
que lo envía a Cesarea para ser juzgado en Cesarea, donde estaba el representante del emperador de Roma. Pero dice, se habían juramentado entre ellos que en el camino le darían muerte a Pablo. ¿Está conmigo? Ellos están planeando eso. La hermana de Pablo tiene un muchacho, un hijo, un muchacho, que le va a llevar comida a Pablo a la cárcel. Tú sabes que en la cárcel meten comida, pero también meten celulares, meten esto, meten esto. Y cuando él va, pasa exactamente por el lugar, esa providencia de Dios, donde están hablando del complot contra Pablo. Y él saca el celular, lo graba con video y audio y lo guarda. Llega donde la guardia y dice, aquí está el lonche de un preso llamado Pablo. Lo revisan, pase. Y cuando llega allá, saca el celular. Mira, tío, lo que te van a hacer. ¿Está conmigo? Y Pablo llama al jefe de la guardia y le dice, llévame a este joven ante el tribuno. Y de esa manera, la historia sigue, pero de esa manera Pablo fue librado de la muerte por un joven, por un joven, por un joven, por un joven. Voy a cerrar, pero Dios tiene jóvenes que bendicen. Jóvenes que libran de la muerte. Jóvenes que descubren los planes del diablo. Jóvenes que deshacen los planes del diablo. Jóvenes que son una bendición. Y los he visto en las calles de Caledonia, de San Miguel, recogiendo a los indigentes, trayéndolos, bañándolos, cortándoles el cabello. Los he visto curando las heridas, alimentándolos, y los he visto vistiéndolos para llevarlos a un lugar donde sean atendidos hasta que se recuperen. No todos aceptan la ayuda de ser llevados a un lugar, pero si uno acepta, esa alma vale más que el mundo entero. Durante la pandemia, una persona dormía en uno de estos edificios próximos aquí a Vía España. Lo echaban de un edificio y caía en el otro. Hasta que un día pasamos por ahí y le dije a los jóvenes, al pastor Nuno, ¿qué se puede hacer? Lo buscaron. La condición del hombre era grave. Tenía llagas. Lo llevaron al hospital. Lo curaron. Y cuando estuvo en cierto nivel de condición, contactaron una institución en Colón y le pagamos para que recibieran a este hombre que sacamos de estar durmiendo en cartones. El último informe que me enviaron con fotos y videos, estaba ahora manejando una lancha para rescatar, llevar ayuda en medio de la pandemia, llevar bolsas de comida. Se convirtió en un colaborador de la institución a donde fue llevado, porque jóvenes decidieron, a este no lo matará el diablo, porque nosotros somos jóvenes de bendición. Padre bueno, Padre de amor y misericordia, Dios de toda gracia, aquí estamos delante de ti, Señor. Hemos decidido separar este día como discípulos tuyos para congregarnos.
Y hemos decidido separar este día para celebrar lo que tú dijiste: haced esto en memoria de mí. Al hacerlo, Señor, tenemos tanta gratitud por tu amor, porque no merecemos nada. Al hacerlo reconocemos nuestra condición, pecadores, llenos de errores, de debilidades, de falencias, de flaquezas, que aun cuando muchas veces queremos hacer cosas buenas, bien intencionadas, nos salen mal, o en el camino alguien es herido, alguien es afectado. Por eso venimos delante de ti. Y yo vengo, Señor, con una carga especial por nuestros jóvenes. Convierte esta Santa Cena en una cena especial, en una cena del Señor, como la que fue allá en Troas. Conviértela en una cena de milagros, de propósito, de algo que marque la vida de alguien, Señor. Recibe tú la gloria y la honra, Señor.